Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Después de haber hablado en esta primera parte del credo, en la que nos encontramos hablando de la creación del hombre, después de ello el Catecismo habla de la caída, se refiere al pecado original. Es a partir del punto 385, y comenzamos esta sección. Dice este punto, lo leo primero y luego lo vamos subdividiendo. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Y su propia búsqueda dolorosa, dice San Agustín, y su propia búsqueda dolorosa sólo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad sólo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por lo tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada desde nuestra fe en el que es su único vencedor. Bueno, un número introductorio. Luego, después de este número, empezará a hablar cómo en la Sagrada Escritura se describe el origen del mal, etcétera. Pero aquí nos da un marco. Este punto 385 nos da el marco de cómo aborda la Iglesia en su catecismo la explicación del mal, del origen del mal, del primer pecado, del pecado original. La primera afirmación que hace, es que nosotros partimos de un dato fundamental, que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Dios es bueno y Dios obra el bien. Las dos cosas, además, por si hubiese alguna duda, dice infinitamente bueno. Sus obras son infinitamente buenas. Porque sería, por ejemplo, un error decir, Dios hace muchas cosas buenas, pero también hace otras cosas malas, y entonces las buenas, como son más que las malas, en el platillo, en la balanza, vence el bien sobre el mal. Entonces, le ponemos un aprobado. Le ponemos un aprobado porque, aunque haga cosas malas, también hace más cosas buenas. No, eso sería una barbaridad. Lógicamente, acertar la afirmación sería una blasfemia. Dios es infinitamente bueno. Y cuando decimos infinitamente, quiere decir que si existe el mal, como vemos obviamente que existe, porque basta mirar a nuestro alrededor, pues para hacer una constatación que es imposible ponerse un trapo en los ojos y no verlo, obviamente ese mal no puede tener su origen en Dios, porque es que Dios es infinitamente bueno. Pero claro, luego viene la pregunta, ¿y entonces? Entonces, ¿de dónde viene el mal? Pues aquí es a esto queremos, ¿no?, entrar a responder. Hace el catecismo la constatación de que también tenemos una experiencia del mal, o sea, que es que no podemos negarlo. Dice, sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males de la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. O sea, es decir, mira, de esto no nos escapamos nadie. O sea, no hay que ser filósofo o no sé, no hace falta hacer una encuesta sociológica para constatar que el mal existe. O sea, está a la vista. Y además, no escapa nadie a él. Porque si sería, mira, algunos padecen el mal, es posible que algunos lo padezcan de una manera más llamativa, más visible, pero aquí en todas las casas cuecen habas. En todas. Y en unas de una manera y en otras de otra, pero en todas, ¿no? Y es curioso que el catecismo distingue la experiencia, dice, del sufrimiento, de los males de la naturaleza y sobre todo del mal moral. Es como si se subdividiese a la hora de hablar de cómo percibimos el mal en el mundo. Se ha solido decir, ¿no?, pues que hay, digamos, tres formas principales de descubrirlo. Primero, lo que es el sufrimiento, o sea, los sufrimientos
morales, es decir, que cuando uno ama, sufre, y las otras personas le hacen sufrir también, le hacen sufrir, aunque tú no hagas el mal, otras personas te hacen sufrir, porque tú amas a unos hijos y no puedes dejar de sufrir con ellos, y ves que toman un mal camino, etcétera, y aunque el pecado no sea tuyo, pero tú también sufres, ¿no? Existe un sufrimiento moral en la vida, el que ama sufre. No es de cartón, no es de piedra, o sea, existen sufrimientos. Existe en segundo lugar lo que es la enfermedad y la muerte. O sea, el hecho de que todo lo creado y de una forma muy especial, pues la naturaleza humana esté sujeta a la corrupción, esté sujeta a esa ley material del nacer, crecer y morir. Y ese morir y ese deteriorarse, pues no ocurre sin sufrimiento. O sea, la enfermedad es un aviso continuo de que la muerte está ahí presente y de que nuestra vida aquí es caduca y que por lo tanto no te aferres a esta vida definitivamente porque te estás agarrando a algo que se te está escapando. Y bueno, eso es otro origen de experiencia del sufrimiento, lo que es la enfermedad y la muerte. Y en tercer lugar está el pecado. El pecado, es decir, el propio mal moral, el que yo genero, que hace sufrir mucho. Es más, yo me atrevería a decir que el mal que hacemos es mucho más triste que el mal que padecemos. Es mucho más triste. Es mucho peor el mal que yo hago que el mal que me hacen a mí. A veces es curioso, que nos suele hacer sufrir más el mal que me hacen a mí y tu pecado te hace sufrir menos. Mal asunto es ese. Mal asunto es ese. Yo recuerdo, vamos, algunos lo recordaréis, pues que en una ocasión hice en un medio de comunicación pues una afirmación que yo creo que fue imprudente, pues el hacerla en un medio de comunicación como aquel y fuera del contexto nuestro de Radio María, ¿no? Pues me hablaron por el tema de la existencia del mal, etcétera, y entonces había tenido lugar el terremoto de Haití. Y entonces dije yo una frase que, vamos, que repito, que yo creo que era imprudente porque es que también hay que ser un poco astuto y ver en qué entorno hablas y qué comprensión van a tener de lo que dices, ¿no? Pero dije aquella frase que hay males peores que el de Haití, hay males peores que el terremoto. Estábamos hablando de tipos de males, etcétera, ¿no? Y claro que literalmente eso es cierto, es mucho más grave. Es mucho más grave el pecado nuestro de explotar el tercer mundo, explotar a los pobres, y que nuestra riqueza se construya en base al sufrimiento de los pobres. Eso es mucho más grave que los pobres padezcan el mal. Es más grave el pecado infligido que el padecido. Yo preferiría estar, ¿eh? Yo preferiría estar desde luego en el pellejo de ese niño que está en África, cuando uno va a África y tiene una experiencia de lo que es el mal físico, que no es lo mismo que el mal es que se da cuenta, dice, yo preferiría estar presentándome delante de Dios en el pellejo de esta persona que no tiene las más mínimas comodidades, que sufre todas las penurias y todas las carencias, que no estar en el pellejo de alguien de Europa que comparece delante de Dios habiendo construido su bienestar pues sencillamente en la desgracia de los demás. Y es curioso que ese que padece el mal que no ha cometido allí en África sonríe y te quedas impresionado de que su rostro es mucho más feliz que el de ese otro que está en Europa, que es el que ha generado ese sufrimiento con su estilo de vida y que su pecado pues tiene otro tipo de sufrimiento que el de África, pero desde luego, es decir, es mucho más grave el mal de nuestro pecado que no el mal que nos puedan hacer a nosotros, ¿no? Porque lo peor del mal es que te hagas malo. O sea, lo peor del mal no es que a ti te hagan daño, que ya es un sufrimiento, obviamente, sino lo peor del mal es que tú te hagas malo, que tú te hagas cómplice de él, que no solo seas víctima, sino que pases a ser verdugo. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Por eso hablando de males, lo peor es el pecado. Y eso es peor que el sufrimiento, eso es peor que la enfermedad, lo peor es el pecado.
mí algunas veces cuando me han preguntado y pues no sé, te preguntan un poco por tu vida, etcétera, y claro, obviamente no te vas a confesar en público, ¿no? Pero yo una cosa que me atrevo a decir es, sin duda alguna, que a mí me hacen sufrir más. Mis pecados personales me hacen sufrir más que no las cosas que acontecen en la vida, ni que se metan contigo, ni que te estén mortificando. Mira, eso, pues no voy a decir que no te haga sufrir los problemas de la vida, pero desde luego me hacen sufrir mucho más mis pecados personales. Y yo creo que esta convicción tiene que ser la convicción de todo cristiano. Repito que hemos solido decir, bueno, pues que cómo se experimenta el mal en el mundo, pues principalmente de tres formas. La primera, lo que es el sufrimiento moral, que si tú amas, sufres. Amas, sufres porque ves que esto no va bien, pues que ves que hay disgustos, que hay reveses, que, bueno, pues eso, ¿no? Que tu hijo esto, que el otro tal. Luego está el segundo tipo de mal, que es el mal más bien, digamos, ligado a de naturaleza, no mal moral, sino mal de naturaleza, que es que está la enfermedad, que es que está la limitación de la naturaleza, que es que está la muerte física que te está esperando, y eso obviamente echa por el suelo muchas de nuestras expectativas. Primero, los sufrimientos morales. Segundo, los sufrimientos físicos. Pero en tercer lugar, el sufrimiento del pecado que tú cometes. Que tú cometes, ¿no? Y eso es muy clave, ¿no? Ya ves que insisto en esto, porque es que me parece que uno de los motivos por los cuales en esta vida sufrimos más de lo debido o sufrimos innecesariamente o equivocadamente es porque tenemos mal puesta la pirámide, la jerarquía de los sufrimientos. Y si a mí resulta que me hace sufrir más, que el otro me humille, o que el otro me haya insultado, o que el otro no sé qué, en vez de mi propio pecado, vamos mal. Es que vamos mal. O sea, igual que es importante tener bien establecida una jerarquía de los bienes, también es importante tener establecida bien una jerarquía de los males en esta vida. Y es que si no es que pegamos palos de ciego. Y yo, pues eso, como los sacerdotes, ¿no? Pues tenemos también un privilegio, pues de acompañar a las almas y de asomarnos, ¿no?, en su conciencia a través del sacramento de la confesión, de la dirección espiritual, etcétera. Pues hemos sido testigos, yo he sido testigo de muchas personas que uno dice, este está sufriendo desmedidamente, pues porque a este mal que tendrá que es verdad, ¿no? Que es un mal, pero le está dando una importancia desmedida a esto, cuando a lo que debería de darle importancia, pues es que es al otro, ¿no? Bueno, como veis, pues aquí la primera afirmación que hace el catecismo es primero la constatación de que Dios es infinitamente bueno y de él no puede provenir el mal. Y segundo, la experiencia de que el mal y el sufrimiento existe. Luego, a ver cómo compaginamos estas dos cosas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.